Saludos amigos. El protagonista de este vídeo, bajo diferentes nombres, va a ser solo una persona, un semidios que encarnó en la tierra, pero aunque poseía poderes divinos, también era un mortal. Vamos a saber quién es realmente Hércules, ese héroe divino que se afanó por obtener las manzanas de la inmortalidad, pero que sin embargo fracasó en el intento y murió como cualquier humano. Hércules fue el héroe de la mayor parte de la mitología griega, que habla de los dioses del Olimpo y de sus hazañas en la tierra, y diversos autores lo señalan como el hijo de un rey de Tebas, en Egipto, un príncipe que fue adiestrado desde niño en el arte de la guerra, siendo muy hábil con el arco y las flechas, pero no actuaba por su cuenta sino bajo las indicaciones recibidas en el oráculo de Delfos, a través del cual el dios del Hades, del inframundo, el dios llamado Poseidón, le decía lo que debía o no hacer. Para poder alcanzar el trono de Egipto, Hércules tuvo que llevar a cabo 12 trabajos iniciáticos, aprendiendo sobre todo la manera de entrar en el inframundo y de salir vivo de él. Estos trabajos le sirvieron para llegar a la gran batalla final, llamada por los historiadores griegos y romanos la Guerra de Troya, y en la cual él y sus hombres atacaron y saquearon la ciudad de Troya, matando al rey y a sus herederos. Hércules también es conocido como uno de los argonautas que viajaron en busca del vellocino de oro, que se encontraba en poder del dios del mar y del inframundo Poseidón. En la mitología griega, los argonautas fueron los héroes que, comandados por Jasón, fueron en busca del vellocino de oro, lo que les otorgaría un poder sobrehumano. Se llamaron argonautas porque viajaron en una nave llamada Argos, que significa rápido. Antes de emprender el viaje al inframundo, Jasón consultó el oráculo, que le animó a partir dándole las indicaciones necesarias. Según Apolonio de Rodas, las personas que viajaron al inframundo formando parte de este grupo de argonautas eran 50, y entre ellas se encontraba Hércules de Tebas. Hay versiones que dicen que el jefe de esa expedición era él y que el nombre de Jasón era tan solo un apodo, porque este viaje se realizó con el objetivo de que Hércules pudiera recuperar el trono de Egipto, por lo que enroló a un grupo de 50 guerreros en la nave Argos en busca del vellocino de oro, lo que le daría la victoria sobre su enemigo. Este vellocino se hallaba custodiado por un dragón, pero al final, tras haber realizado diversas misiones que parecían imposibles, Hércules lo consiguió. Pero lo que más deseaba Hércules era la inmortalidad, por lo que en uno de sus viajes iniciáticos se adentró en el océano Atlántico, es decir, más allá del punto situado entre el norte de África y el sur de España, conocido como las columnas de Hércules, y que Platón situó en el estrecho de Gibraltar. Este símbolo de las dos torres o dos columnas de Hércules fue adoptado por el rey Carlos I de España en su escudo de armas, y también aparece en el escudo de España, así como en la moneda española que se llamó el Real de A8, una moneda que fue acuñada por el Imperio Español en el siglo XV de nuestra era y que fue la primera moneda de curso legal en Estados Unidos. Se la llamó Spanish Dollar, de donde proviene la palabra dólar. En el Real de A8 se encontraban las dos columnas de Hércules envueltas con una cinta y con el texto Plus Ultra, que significa más allá, porque más allá de las columnas de Hércules se encontraba la antigua Atlántida y el lugar al que llegó Hércules en busca de las manzanas de la inmortalidad, un lugar también conocido como el Jardín de las Hespérides y que es justamente como fueron conocidas las Islas Canarias. Para poder llevar a cabo los trabajos que le conducirían a la recuperación del trono de Egipto, Hércules fue ayudado en todo momento por Quirón, un híbrido mitad humano y mitad caballo, experto en medicina y sanación, que aparece como su tutor. Según Dante en su obra La Divina Comedia, Quirón es el jefe del infierno
lo que significa que también estamos hablando de Poseidón. Y se trata del mismo centauro que aparece en la mitología griega ayudando a otro héroe de nombre Aquiles, porque Aquiles es otro nombre con el que Hércules fue conocido. Aquiles es el principal protagonista de la Ilíada de Homero, una obra dedicada a la guerra de Troya. La obra comienza con la discusión entre Aquiles y el rey Agamenón, porque las guerras médicas habían extendido la peste, y Agamenón quería ofrecer sacrificios humanos a Poseidón con el objetivo de acabar con la peste que estaba asolando el campamento. Vamos a ver las semejanzas entre Aquiles y Hércules. Aquiles era el hijo de un rey y luchó en la guerra de Troya con el objetivo de conseguir ser nombrado rey. Pero antes de esto estuvo ausente de su lugar de nacimiento durante 2 décadas, preparándose para la batalla y siendo tutelado por Quirón, pero bajo el nombre de Patronio. La batalla que le habría de dar la victoria también acabó con su vida. Según cuenta Homero, Aquiles mató primero al príncipe troyano Héctor, pero el hermano de Héctor, Paris, en venganza, acabó con su vida. Otro protagonista de la obra de Homero es Ulises, nombre que se traduce por Odiseo y que daría título a la obra de Homero titulada La Odisea. Pues bien, tras la muerte de Aquiles, Ulises navegó hasta el inframundo y pudo conversar con él, que se presentó como el rey de todos los muertos. Pero Aquiles también era conocido como el hijo del anciano dios de los mares, Poseidón, quien la había entrenado desde niño con el nombre de Patroclo, que significa la gloria del padre, y que también hace referencia al centauro Quirón. Como Patroclo fue asesinado por Héctor, Aquiles no solo se vengó de Héctor, sino que con esta venganza pretendía alcanzar un trono en el que al final no pudo reinar, porque Aquiles murió en la batalla al ser alcanzado por una flecha envenenada en el talón, de donde proviene la expresión talón de Aquiles. Muchos le llamaban el de los pies ligeros, porque disponía de unas zapatillas aerodinámicas que le aportaban un carácter de héroe. Y la flecha envenenada que lo mató se clavó justo en el lugar en el que tenía su zapatilla voladora. Tras la muerte de Aquiles, la ciudad de Troya fue destruida gracias a una estrategia militar que consistió en introducir en la ciudad fortificada un enorme caballo, en cuyo interior se encontraban los guerreros más expertos. Durante la noche los guerreros salieron del caballo, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad, lo que terminó con la caída de Troya. Aunque Hércules Aquiles murió en la contienda, muchos siglos después volvió a encarnar en la tierra, y esto es algo que sucedió en el siglo IV antes de nuestra era y en el Imperio griego, en concreto en la ciudad-estado de Macedonia. Allí era donde vivían los reyes de Epiro, quienes reivindicaron ser los descendientes de Aquiles. Y así fue como la princesa Olimpia de Epiro tuvo un hijo al que llamó Alejandro, pero que por todos sería conocido como Alejandro Magno. El padre de Alejandro, Filipo, era el rey de Macedonia y el militar encargado de expandir el imperio griego. Con este objetivo creó un poderoso ejército con el que pretendía superar al ejército más poderoso de la época, que era el ejército del persa Darío. El caso es que Alejandro creció creyendo que él era el mismísimo Aquiles, y de hecho no le llamaban con el nombre de Alejandro, sino con el nombre de Aquiles. De esto se encargó su madre Olimpia, quien tenía por costumbre consultar el oráculo de Delfos, a través del cual Poseidón le dijo que su hijo era mitad humano y mitad divino, y que como hijo de un dios estaba destinado a acometer grandes hazañas bélicas. Poseidón también le mostró a Olimpia los planes que tenía para él, algo que ella transmitió a su hijo. El nuevo Aquiles, con solo 18 años, llegó a convertirse en el general del ejército de su padre, pero había un problema para que llegara a ser el rey del imperio griego. Y el problema era que Alejandro era hijo ilegítimo de Filipo.
Olimpia temía que su hijo por este importante motivo no llegara al poder y organizó una trampa con la que consiguió que Alejandro, con tan solo 20 años, se convirtiera en el rey del Imperio griego y emperador de todo el mundo conocido. Filipo fue apuñalado por un miembro de su guardia real de nombre Pausanias, y la implicación de Olimpia quedó demostrada cuando depositó una corona de flores en la tumba de Pausanias. El grupo de poder que conspiró junto a Olimpia también consiguió que el primogénito de Filipo, que era su heredero legal, no llegara al trono al haber sido incapacitado, y el otro hermanastro de Alejandro sencillamente fue asesinado. Con el terreno libre y colocándose a la cabeza del poderoso ejército de su padre, Alejandro emprendió numerosas y sanguinarias batallas, ganando al poderoso imperio persa de Darío, cuyos inmensos territorios pasaron a ser de su propiedad. Aunque en la batalla decisiva contra los persas Alejandro y su ejército estaban en desventaja numérica, sin embargo ideó una estrategia con la que venció ese obstáculo. Sus estrategias de guerra llegaron a ser famosas en el mundo entero, seguidas por los principales dictadores de la historia, porque Alejandro tenía la facultad de dirigir y organizar a su ejército para atacar al enemigo en el punto exacto, es decir, en su talón de Aquiles. Estas estrategias consistían en analizar las debilidades del enemigo y también se trataba de engañarle con falsas pistas, ¿no? El caso es que consiguió la victoria y así fue como destruyó Persépolis, prendiendo fuego al palacio del rey Darío. Luego fue recibido como un libertador en Babilonia, Egipto y en el noroeste de la India. Y en Egipto fue nombrado faraón y aclamado por la muchedumbre como un dios que venía a liberarlos del yugo persa. En todos los lugares a los que llegó ofreció sacrificios a Poseidón y consultó antes de ir a esos lugares al oráculo de Delfos, que era el oráculo más importante del imperio griego, ¿no? Alejandro no fue entrenado por Quirón, sino por Aristóteles, que era el hijo de un médico y que le pudo formar así en alquimia, aparte de en historia antigua, política y en estrategia militar. Pero sobre todo, lo que Aristóteles le enseñó fueron las claves ocultas que se encontraban en las obras de Homero, y en concreto en la Ilíada, que se convirtió en el libro de cabecera de Alejandro. Parece que la vida de Alejandro discurrió de forma similar a la de Hércules Aquiles, porque fue instruido desde niño como guerrero, y era experto con el arco y las flechas. También era, aparte del hijo de un rey, era el hijo de un dios, lo que le aportaba un carácter divino que lo situaba por encima del bien y del mal. Alejandro se sentía tan identificado con Hércules Aquiles que él se consideraba su encarnación, y de hecho a uno de sus hijos ilegítimos le puso el nombre de Hércules. Alejandro arrasó ciudades, esclavizó y torturó a miles de personas porque no se contentaba con derrotar a sus enemigos, sino que los masacraba. Y siempre permaneció fiel a su amigo Hefestión, del que se dice que fue no solo su amigo de la infancia, sino también el comandante de caballería de su ejército. Hefestión acompañó a Alejandro a Troya, y allí, mientras Alejandro colocaba una corona de flores sobre la tumba de Hércules Aquiles, Hefestión la puso sobre la tumba de Patroclo. Su relación con Hefestión no estaba bien vista por algunos, por lo que se dice que Hefestión por este motivo fue envenenado, y tras la muerte de su amigo Alejandro se volvió loco y mandó crucificar a Glaucias, que era el médico que había atendido a Hefestión. También preparó un solemne funeral en Babilonia, en donde se le rindieron a Hefestión honores divinos. Hefestión era para Alejandro lo que Quirón para Hércules o Patroclo para Aquiles, y su nombre hace referencia al dios Hefestos, cuya forja se encontraba en el mundo subterráneo, en la antigua morada de los dioses, en la que fue la Atlántida. Según varios textos, el dios Hefestos fabricó el casco y las sandalias aladas de Hermes. También fabricó la armadura de Aquiles, el cetro de Agamenón, el casco de invisibilidad del Hades o el rayo de Zeus. Alejandro Magno, al igual que Hércules Aquiles, murió joven a los 33 años, y su muerte es descrita por Diodoro
que cuenta que se produjo durante la celebración de un banquete en el palacio del rey Nabucodonosor II en Babilonia. Tras tomar abundante vino, le entró un fuerte dolor abdominal, náuseas y vómitos, y en unos días fue incapaz de andar y más tarde de hablar hasta que murió. Sin duda fue un envenenamiento. Y murió sin herederos porque su primer hijo legítimo, Alejandro IV de Macedonia, nació tras su muerte. Y su hijo ilegítimo, Hércules de Macedonia, no podía gobernar por ser ilegítimo. Luego los dos fueron asesinados por orden de los generales de Alejandro. 13 años duró el reinado de uno de los hombres más peligrosos y tiranos de la historia. Y tras su muerte, su cuerpo fue trasladado a Egipto, y en concreto la ciudad que él mismo había fundado y había dado nombre, a Alejandría. Allí más tarde habrían de tomar forma los 4 evangelios que contaron la historia de Cristo. Tras la muerte de Alejandro, la estatua que le representaba y que se encontraba en la isla de Rodas, una estatua de 32 metros de altura, permaneció durante un tiempo como el recuerdo de su paso por la tierra, hasta que fue destruida por un terremoto. Es importante saber que Hércules también fue conocido en la antigüedad con otro nombre, con el nombre de Apolo, ¿no? Y la obra de Pitágoras, titulada Misterios Órficos, hace alusión al santuario de Apolo en Dídime, y podemos leer lo siguiente. Su fuente permaneció seca durante más de 100 años, desde su saqueo por los persas hasta las campañas de Alejandro Magno, que llegó para liberar el oráculo. El oráculo de Delfos, que se encuentra en un templo dedicado a Poseidón, juega un papel muy importante en los mitos griegos y es el lugar en el que los poderosos tenían línea directa con Poseidón y a través del cual recibían las indicaciones a seguir. Sin duda alguna, Hércules es el principal de los héroes de la antigüedad, bajo sus diferentes nombres, motivo por el cual los griegos y romanos celebraban su nacimiento. Pero, ¿se trataba de una persona real o solo de un mito? Pues según Jerónimo de Estridón, Hércules completó sus 12 trabajos en el año 1246 antes de nuestra era, y esta fecha se corresponde exactamente con la época en la que Horus vivió en Egipto. Vamos a ver las semejanzas entre la historia de Hércules y la de Horus. Cuando su tío era el faraón de Egipto, Horus quiso usurparle el trono. Por este motivo estuvo un par de décadas fuera de Egipto, preparándose para organizar un gran ejército, y con ese ejército regresó a Egipto para vengarse de Set, que también era el asesino de su padre Osiris. Aunque se nos dice que la historia contada por Homero se desarrolla en Grecia, en la época del Imperio griego, esto no es así. La Ilíada cuenta la historia de una gran batalla que se produjo en Egipto, y en concreto en Tebas. Y el protagonista principal de esta historia fue Horus. El lugar al que se fue a preparar militarmente para conseguir un gran ejército fue la India, donde estuvo un par de décadas, siendo allí conocido con el nombre de Krishna, encarnación del dios del mar Vishnu. Hay similitudes entre la historia de Krishna y su batalla final, descrita en el Majábharata, y la historia descrita por Homero de la guerra de Troya. Muchas similitudes. No es casualidad que en la India tanto Hércules como Krishna o Alejandro Magno formen parte importante del panteón de los dioses. De hecho, Alejandro Magno es visto en la India como una encarnación de Krishna. La guerra de Troya fue la batalla sin duda alguna más importante y decisiva, contada de muchísimas maneras tanto por griegos como por romanos. Pero esta batalla no se desarrolló en Grecia, sino en Tebas, que era denominada la ciudad del cetro. Tebas era el lugar en el que Hércules había nacido y cuyo cetro de poder quería poseer. Homero describió la ciudad de Tebas con innumerables puertas en sus murallas. Y estas son precisamente las murallas de las que habla Homero cuando describe la guerra de Troya. Tebas posee también la necrópolis más importante de Egipto, entre las que se encuentran el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Pero claro, los historiadores no podían contar la verdad porque esta verdad solo está reservada para unos pocos. Y para confundir cambiaron en innumerables ocasiones el nombre de Hércules. Uno de estos nombres con el que conocemos a Hércules es Edipo, y la historia del príncipe Edipo narra que fue desterrado y que tuvo que salir de Egipto.
Durante su estancia fuera de Egipto, Edipo se propuso alcanzar para él el reino de Tebas. Fue de esta manera como se comenzó a gestar la guerra con la que el príncipe Edipo conseguiría sus objetivos de ser proclamado faraón de Egipto. En un primer enfrentamiento, Edipo y los suyos sufrieron una estrepitosa derrota porque no podían escalar las altas murallas de la ciudad de Tebas. Pero luego se organizó una nueva expedición con otra estrategia y con la que consiguieron su objetivo, la toma de Tebas. Edipo se casó con la que era la mujer de su padre, o sea, con su madre, y de ahí el conocido complejo de Edipo. Y este dato también hace alusión a Horus, cuya consorte real era su propia madre, Isis, la que había sido consorte real de su padre. Curiosamente, la guerra de Tebas, junto con la guerra de Troya, son las dos grandes batallas narradas más importantes de la mitología antigua de Grecia y de Roma, porque claro, se nos dice que esto no fue real, sino pura mitología. Pero veamos más pruebas de que Troya era Tebas. En Tebas se descubrió un templo en donde Hércules es el protagonista principal, y su nombre aparece en muchos de los objetos allí encontrados, pero también se encontró un texto que habla de la morada de Hércules en Tebas, un texto en donde se explica que el altar del templo fue erigido en el punto exacto en el que nació Hércules. Hay muchísimas similitudes en las historias narradas sobre la vida de Hércules, Aquiles, Horus y Krishna, todos ellos luchando por una venganza con el objetivo de alcanzar el trono y muriendo jóvenes porque, aun siendo semidioses, no tenían el don de la inmortalidad. ¿Fue su última encarnación Alejandro Magno? Alejandro murió a la edad de 33 años y estuvo implicado en guerras importantes, entre ellas la guerra contra los persas. Su método favorito de ejecución era la crucifixión, con la que mató a miles y miles de esclavos. A Alejandro le encantaban los pavos reales y de hecho se había traído uno de la India. Esta ave en la tradición cristiana representa a Cristo muerto y resucitado, ya que el pavo real es una de las formas en que se representa al ave fénix que renace de sus cenizas. Las plumas del pavo real se convirtieron en un símbolo de su poder y más tarde símbolo también de los más altos obispos de la Iglesia Católica. Alejandro era considerado la encarnación del esperado Mesías, que vendría al final de los tiempos como Salvador, montado en un caballo blanco y blandiendo una espada en la mano. Lo ideal es que cada cual llegue a sus propias conclusiones. Hércules, ¿un héroe o un villano? Hasta pronto.